Bienvenidos al programa Construyamos Familia, con el terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Qué bueno es, amigos, volvernos a encontrar para su programa Construyamos Familia. Les saludamos con mucho cariño y esperamos que cada tema que hablamos en este programa pueda contribuir a tener un mejor hogar. Hoy hablaremos acerca de 4 jinetes que pueden destruir un hogar. Ese será nuestro tema de hoy, así que bienvenidos a este programa. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Muy bien, hoy tenemos un tema muy especial que se titula 4 jinetes que pueden destruir un hogar. Estas ideas están basadas en el libro de John Gottman que se titula 7 reglas de oro para vivir en parejas. John Gottman hizo una investigación de casi 15 años investigando cerca de 650 parejas. Esa investigación, que es una investigación única por la extensión, por el tiempo en que se desarrolló y por el número de participantes, arroja unos resultados bien interesantes que pueden ayudarnos a sacar conclusiones de aspectos que podemos implementar en el hogar para que nuestro hogar no se destruya, sino que podamos cada día construir un mejor hogar. ¿Por qué es necesario hablar de estos temas? Bueno, quiero compartir con ustedes algunas estadísticas, algunas tienen algunos años, otras son recientes, pero siguen siendo significativas para nosotros. El periódico El Tiempo, en el año 2015, mencionó que de enero a mayo de ese año, es decir, un periodo de 5 meses, hubo cerca de 24.200 matrimonios en nuestro país. Pero en ese mismo tiempo se registraron 7.700 divorcios. Quiere decir que por cada 3 matrimonios en ese periodo de tiempo, 1 por lo menos se divorció. ¡Qué estadística tan fuerte! En otros lugares del mundo se habla que de 2 matrimonios, 1 se divorcia, es decir, de 50% de esos matrimonios se divorciaron. La revista Portafolio para el año 2013 registró lo siguiente: Colombia es el país de toda Latinoamérica donde la gente menos se divorcia. ¿Cómo les parece esa estadística? En Colombia es el país de Latinoamérica donde la gente menos se divorcia. Pero eso tiene una razón, y la razón es que de toda Latinoamérica es el país donde la gente menos se casa, donde más las personas se van a vivir en unión libre. Así que ellos registran que el 19% de los colombianos se casan, pero el 39% se van a vivir en unión libre. Y no hay una estadística exacta de cuánto duran estas relaciones de esa unión libre. Para la registraduría, en el país los que más se casan son los paisas. Pero en los últimos años, en los últimos 30 años, se casó el 22% de esa población. En Boyacá se casaron el 15.6% de la población. En Vaupés, el 1.6%. Esto nos da a entender que el matrimonio puede que esté siendo dejado de lado por otras formas de habitar o de convivir. No quiere decir esto que no sea importante casarse. Por supuesto, en otros programas les hablaremos acerca de los beneficios que tiene el vivir bajo el vínculo matrimonial. Nos da esto entonces una realidad, y es que los niños que viven con un solo padre equivalen a un 12%, y este dato es el más alto de Latinoamérica. Las madres solteras entonces corresponden al 85%. Ese término lo doy solo como referencia, pero entiendo que el término tiene diferentes usos en diferentes contextos. Según la revista Actualidad,
para el 2015, hablando acerca de la duración de los matrimonios, en Italia se habla acerca de algunos matrimonios de 18 años, en Canadá de 14 años, en Francia de 13 años, en Estados Unidos de 8 años, en Qatar de 5 años. Y estos datos nos hacen pensar que el matrimonio, como decía, está siendo olvidado, que muchos chicos, muchos jóvenes, muchos niños crecen en un hogar con uno solo de sus padres, o con padres que conviven con varias personas a través de los años. Así que estos datos son bien interesantes y debemos nosotros tenerlos en cuenta. Entonces estos autores, John Gottman y Silber, en esta investigación que realizaron encuentran que hay algunos comportamientos que llegan a ser destructivos para la familia. ¿Y por qué iniciar este tema dando esas estadísticas tan fuertes? Porque considero que las personas que buscamos construir un hogar, nunca vamos a construir un hogar pensando en que se va a acabar. Es decir, todos aquellos que se unen con otra persona, considero que van con esa expectativa, con ese anhelo de vivir por mucho tiempo juntos, por crecer juntos, por construir un hogar. Pero en el camino nos vamos dando cuenta de varias cosas que, si no se tiene cuidado con estos aspectos, pues pueden llevar a la destrucción del hogar. Entonces, debemos llegar a la conclusión que ningún hogar es perfecto. Todos los hogares se enfrentan circunstancias, dificultades, problemas, como quieras llamarlo, que impactan la dinámica del hogar. Queremos entonces luchar por permanecer, pero considero que anhelamos tener bien esos hogares. En otras palabras, vivir por muchos años en un hogar, pero siendo infeliz. Considero que nadie quiere tener esa experiencia, sino que el tiempo que se comparta sea un tiempo muy especial. Todos aprendemos en el camino, porque difícilmente nos preparamos para construir un hogar. Las estadísticas nos pueden también señalar que de esas personas que se casan, muy pocos realmente han recibido un curso de preparación para el matrimonio o para construir un hogar. Pero, por supuesto, consideramos que de la mano de Dios es posible tener un hogar especial. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de nosotros crecimos en hogares que tenían sus propios desafíos, en hogares que pudiéramos llamar desde un área de la terapia hogares disfuncionales, que tenían muchos desafíos, donde posiblemente hubo gritos o a veces golpes, o tuvimos que vivir el divorcio de nuestros padres, y es posible que haya habido ese sufrimiento en el silencio del corazón. Es decir, no crecimos en hogares perfectos y, lamentablemente, arrastramos de nuestros hogares de base algunos comportamientos que impactan luego en los hogares que estamos construyendo. Entonces, revisemos acerca de estos 4 jinetes que habla John Gottman como conclusión de sus investigaciones y que nos ayudan a prevenirlos. El conocerlo nos ayuda a prevenirlo y, por supuesto, a darle un nuevo enfoque a nuestros hogares. John Gottman habla de 4 jinetes. Él hace referencia a esos jinetes que aparecen en Apocalipsis en la Biblia, como que vienen al mundo y causan un gran revuelo. Él toma parte de allí para hablar de 4 aspectos que pueden destruir un hogar. El primer jinete hace referencia a las críticas en el hogar. Entonces alguien pudiera decir, pero entonces no puedo decir lo que no me gusta a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Bueno, en programas anteriores les hemos invitado junto con mi esposa, la doctora Paula, a que podamos expresar en familia lo que nos gusta, lo que nos disgusta,
a mencionar estos aspectos, pero hacerlo con cariño, con respeto, en el momento y en el lugar adecuado. Y es que precisamente este primer jinete de las críticas hace referencia a esa diferencia que hay entre una queja y una crítica. Siempre habrán quejas, pero las quejas son diferentes a las críticas. Una queja es una acción específica en la que mi ser querido ha fallado, y esa queja se centra en el comportamiento. Pero las críticas son palabras negativas sobre el carácter y sobre la personalidad. Incluye crítica, incluye difamación. Mi esposa, ustedes la han escuchado, la doctora Paola, mencionarlo de otra manera. Ella menciona que debemos tener en cuenta que el problema es el problema, pero el problema no son las personas. En otras palabras, cuando no nos gusta algo que ocurre en casa, debemos enfocarnos en el problema, en la situación, pero no en hacer sentir mal a esa persona que está detrás de ese problema. Hemos colocado varios ejemplos sobre esto. Una cosa es decir, no me gusta que me digas mentiras, a decir, es que usted es una mentirosa. ¿Notas entonces la diferencia? En la primera, estamos enfocándonos en el problema. No me gusta que me digas mentiras. El problema entonces, ¿cuál sería? Las mentiras que no me gustan. Pero en la segunda le estamos diciendo a la persona, es que usted es un mentiroso. Entonces estamos atacando la esencia de la persona, lo que la persona es. Bueno, ese es un ejemplo para hablar acerca de la diferencia entre lo que es una queja y lo que es una crítica. Debemos tomar espacios en familia para hablar sobre lo que no nos gusta, sobre lo que nos gusta y sobre lo que queremos que exista más o menos en nuestra relación. Entonces, compartimos en familia, nos sentamos un momento a conversar. Y entonces te gustó ese momento de compartir con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Entonces no tengas temor de decirle, mira, amor, me gustaría que compartiéramos más de estos momentos, ¿sí? Pero cuando la situación se pone compleja en casa y de pronto se levanta la voz o hay comportamientos que definitivamente no te gustan, también hay que tomar espacios para decirle al ser querido, mira, no me gusta que ocurra esto en nuestro hogar, no me gustan estas palabras o no me gusta la manera como nos estamos tratando. Entonces, el primer jinete en el que algunas familias se montan, entonces es en el de las críticas, ¿sí? Este sí que hace daño. Debemos entonces cambiar las críticas por mencionar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Coloquemos otro ejemplo para entender esta diferencia entre una queja y una crítica. Entonces, alguien en casa cocinó, estaba tratando de preparar un arroz y se le quemó. Sí. Entonces, ¿cuál sería la queja? A ver, tú le pediste a tu esposo, a tu esposa o a los hijos, que a tu hermano o hermana con quien tú vivas, mira, por favor, prepara un arroz mientras yo hago esto o lo otro. Se le quemó el arroz. Entonces, ¿qué pudiéramos decir para manifestar esa queja? Pudiéramos decir, mira, se quemó el arroz. Por favor, ten más cuidado la próxima vez que te corresponda hacer el arroz. Pero ¿cuál sería la crítica? Es que siempre quemas el arroz. A usted se le quema hasta un agua. Mire, por andar viendo televisión, no le pone cuidado. Es que usted es muy descuidada. No le pone cuidado a lo que hace. Entonces no quiere. Mire, tan costoso que está. Oye, mira, y alargamos un problema que por supuesto puede ser delicado, pero lo hacemos crecer demasiado y no atacamos el problema, sino que atacamos la persona y eso hace muchísimo daño. Entonces recuerda siempre enfocarse en el problema. ¿Cuál fue el problema? Se quemó el arroz. Bueno, vamos a trabajar en eso, pero entonces enfoquémonos en solucionar el problema sin hacer daño a la persona. Otro ejemplo, está la ropa tirada en el suelo, alguien se la quitó
y no la puso donde tenía que colocarla. Entonces, ¿cómo sería la crítica? Otra vez la ropa en el suelo. Claro, como en su casa, ¿cierto? Allá le recogían todo, entonces usted es un perezoso, no hace las cosas como son. Mire, usted es un cochino, un perezoso y demás, ¿cierto? Esa sería la crítica. ¿Cómo sería la queja? La queja sería: mira, por favor, deja la ropa en la cesta. No me agrada que la dejes en el piso. ¿Notas la diferencia? Una se enfoca en señalar esos aspectos negativos, pero no de lo que se hizo, sino los carga a la persona. Y la queja tiene que ver con hablar sobre lo que no me gusta, sobre esa diferencia que tenemos. Este es el primer jinete que menciona John Gottman, que destruye los hogares. Mira, no estamos hablando aquí de algo que a nosotros se nos ocurrió, sino que es el producto de una investigación de más de 14 años con muchas personas, con cerca de 650 parejas. Así que es importante tomar esos aspectos para nuestra vida. El segundo jinete tiene que ver con el desprecio, es decir, hablar con sarcasmo, con escepticismo, colocar en duda lo que el otro está diciendo. Cuando estamos hablando y el otro está diciéndonos algo, entonces colocamos los ojos en blanco o miramos para otro lado, nos burlamos o tenemos un humor bastante dañino. Este puede ser el peor de los jinetes porque envenena las relaciones, aumenta el conflicto y no contribuye a la reconciliación. Entonces, ¿me hiciste algo malo? Pues ahora yo te desprecio. No, eso no contribuye a solucionar las diferencias, antes las agudizas. Un ejemplo: me fastidias, no quiero verte. Por eso tu familia apoyó nuestro matrimonio, porque ya no te aguantaban en casa, ¿no? Qué fuerte esto, y empezamos a hacer sentir mal a nuestro ser querido. Mira, hay una realidad sobre esto, y es que cuando alguien nos ataca, entonces queremos defendernos. Entonces, cuando está presente el desprecio en el hogar, lo que produce es desprecio por parte de la otra persona. Hay una realidad sobre esto. Las parejas y familias que muestran desprecio, mira este dato, tienden a sufrir más enfermedades infecciosas, como las gripas, como la gripa, los resfriados, entre otros aspectos. Así que, digámoslo de otra manera, las personas que en un hogar donde hay mucho desprecio, entonces los niveles de esa protección del cuerpo para las enfermedades se bajan y dan paso a enfermedades infecciosas como gripas y resfriados, entre otras. Así que si queremos cuidar el sistema inmunológico de nuestra familia, debemos evitar el desprecio a toda costa. Nuevamente, y lo hemos repetido junto con la doctora Paola en diferentes programas, debemos enfocarnos en conversar sobre esas diferencias, sobre lo que nos gusta, sobre lo que no nos gusta, pero evitemos entonces el desprecio. Sigamos con el mismo ejemplo que miramos del arroz, ¿cierto? Y de la ropa, de dejar el arroz quemar o de no recoger la ropa que está en el piso. ¿Cómo sería entonces cuando se usa el desprecio? Hablemos del arroz, se quemó el arroz. Entonces la otra persona responde: pues si no le gusta como yo lo hago el arroz, consiga otra persona. Vaya a la tienda, vaya al restaurante, allá se lo hacen mejor, allá le cobran, pero se lo hace como a usted le gusta. Oye, mira, y empieza el uno al otro a atacarse. Entonces hay ese desprecio. La persona dejó la ropa tirada en el piso, no lo puso en la cesta donde va. Entonces alguno de los dos dice: pues ni siquiera sirve usted para recoger una camisa. ¿Notas? Cuando alguien te dice eso, ni siquiera sirves para recoger una camisa o ni siquiera sirves para hacer un arroz. Lo que siente la otra persona en el corazón es algo muy fuerte.
Por supuesto, nuevamente digo, esa persona que es atacada ahora va a responder y si puede agregarle un poquito más, lo va a hacer. Pero el desprecio causa ese daño profundo en el corazón. Si notas, en otros programas más adelante vamos a hablar que esos pequeños desprecios, esos pequeños momentos difíciles de crítica, se van guardando en el corazón y llega un momento en que salen a la luz y salen a la luz con la destrucción del hogar o el hacerse daños unos a otros. Entonces por eso debemos evitar este segundo jinete también, el cual es el desprecio. El tercer jinete, que sale como producto de esta investigación, se refiere a la actitud defensiva, es decir, no dar el brazo a torcer, no pedir perdón, entonces pensar y decir, no, es que yo no soy el problema es suyo, el problema es usted. Entonces es esa actitud de no asumir nuestros errores, de no asumir las consecuencias de nuestros errores, sino defendernos. Entonces, sabes que esto es muy común en los hogares, no aceptamos nuestros errores. Y entonces buscamos defendernos por un lado, por el otro, como sea, pero no admito el error. Eso no contribuye a solucionar las diferencias en los hogares. Debemos, por momentos, quitarnos esa capa de defensa para conversar. Por supuesto, si alguien te está atacando, tú te vas a defender. Por eso debemos aprender a conversar acerca de nuestras diferencias y sobre todo, por encima de aprender a conversar, debemos valorar esa relación, ese amor con que nos unimos o cuál fue ese objetivo por el cual decidimos organizar ese hogar. Así que este es el tercer jinete, esa actitud defensiva. Tú me haces algo, entonces yo me defiendo con algo todavía más fuerte. Bueno, el cuarto jinete hace referencia a la actitud evasiva, es decir, algo pasó en casa, tal vez mi ser querido quiere hablar conmigo, no sé si en buenos términos o en términos difíciles, pero lo que yo hago es evadir. Entonces, si estoy viendo televisión, pues le subo más al televisor o al radio, o comienzo a tararear una canción, o a hablar por teléfono, a mirar el WhatsApp o el Facebook o el TikTok. En otras palabras, ignoro a la persona que quiere hablar conmigo. ¿Sabes? Eso también duele a la otra persona que quiere solucionar un inconveniente y yo lo que hago es ignorarlo. Por supuesto, en programas anteriores hemos hablado de la importancia de tomarse una pausa. Es decir, estamos conversando sobre algo, empieza a subirse el tono y sentimos que nos estamos empezando a agredir. Entonces, en ese momento, sea con palabras o con miradas, antes de pasar al contacto físico para hacernos daño o cuando notamos que las palabras están subiendo de calibre, pues en ese momento hay que tomarse una pausa. Entonces, la doctora Paola les ha hablado de la importancia de salir a caminar, de darse una vuelta, de ir a tomar agua, para tratar de calmar esas emociones que han ido hasta el límite. Sin embargo, los temas hay que hablarlos, hay que conversarlos, hay que solucionarlos. No podemos evadir una circunstancia o una situación para siempre. Así que este cuarto jinete hace referencia al ignorar a una persona, al hacer otras cosas para no colocarle cuidado, y entonces de esa manera también se convierte en algo muy dañino para los hogares. ¿Está bien? Así que cuando sentimos que estamos descontrolados frente a una situación, nos damos una vuelta, nos calmamos, establecemos un momento para hablar sobre la circunstancia, pero finalmente no podemos evadir para siempre un problema. Déjame entonces resumir estos 4 jinetes de los que hemos hablado. El primero tiene que ver con las críticas. Mencionamos la importancia de cambiar las críticas por decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El segundo jinete fue el desprecio. El tercero fue la actitud defensiva y el cuarto la actitud evasiva. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.consumidamos
construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Muy bien amigos, hoy hemos hablado acerca de estos 4 jinetes que parten de las investigaciones de John Gottman, que si no hacemos algo frente a ellos, pues pueden llevar a la destrucción de nuestro hogar. Esperamos en los programas que siguen darles algunas ideas para seguir construyendo un mejor hogar. Mira estas ideas. Mejorar el matrimonio es una especie de viaje y como todos los viajes comienza dando un pequeño paso, teniendo un poco de fe y viendo dónde los lleva el siguiente paso. Si no sabemos valorarnos como personas, estaremos siempre buscando lo que está mal, tanto en nosotros mismos como en nuestra pareja. Y una cosa es cierta, cualquier persona con la que nos casemos carecerá de ciertas cualidades. El problema surge cuando nos concentramos en aquello de lo que carece nuestra pareja y pasamos por alto lo que tiene de positiva. Así que les invitamos cada día a mirar su relación de familia con unos ojos positivos. Muy bien, será hasta en 8 días que continuaremos hablando en nuestro programa Construyamos Familia. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda escribirnos o llamarnos. Muchos saludos para todos y un feliz día. Compartimos mensajes inspirados por Dios, construyendo esperanza, construyendo en amor, construyendo en valores, construyendo en perdón, construyendo familia.